Colombia enfrenta una situación histórica. El salario mínimo fue aumentado a 1.750.905 pesos en 2026. Pero el Consejo de Estado decidió suspender el decreto. Esto no es una opinión política. Es una decisión basada en la ley y en la economía. Hoy vamos a explicar con datos oficiales por qué se suspendió, qué dice la ley y cuál debería ser realmente el salario mínimo según la ley. En 2025, el salario mínimo era de 1.423.500 pesos. El decreto 1469 de 2025 lo aumentó a 1.750.905 pesos. Esto representa un aumento del 23%, uno de los aumentos más altos en la historia moderna del país. Pero el problema no es que haya aumentado. El problema es si ese aumento está respaldado por la realidad económica. La Ley 278 de 1996 establece que el salario mínimo debe basarse en tres factores principales: inflación, productividad y condiciones económicas. Esto no es opcional, es obligatorio. El salario mínimo no puede fijarse arbitrariamente. Debe basarse en datos técnicos. En 2025, la productividad laboral en Colombia creció solo 0,91%. La inflación fue aproximadamente 5,3%. Eso significa que el aumento técnicamente justificable sería cercano al 6%. Pero el aumento decretado fue del 23%, casi 4 veces más alto. Esta es una de las razones principales por las que el Consejo de Estado suspendió el decreto. El salario promedio en Colombia es aproximadamente 2.158.174 pesos. En economías sanas, el salario mínimo suele ser cerca del 60% del salario promedio. Eso significa que el salario mínimo ideal sería aproximadamente 1.294.904 pesos. Pero el decreto lo fijó en 1.750.905 pesos. Esto es un 35% más alto que ese nivel ideal. Cuando el salario mínimo sube demasiado rápido, ocurre algo peligroso. Las empresas no pueden pagar ese nivel, especialmente las pequeñas empresas. Y el resultado no es más empleo, es más informalidad. Hoy, más del 55% de los trabajadores en Colombia están en la informalidad. Esto significa que no tienen seguridad social, no tienen protección laboral, no tienen estabilidad. El Consejo de Estado no redujo el salario mínimo. Lo que hizo fue suspender el decreto, porque encontró que el aumento podría violar la Ley 278 de 1996. Ahora el gobierno debe justificar técnicamente ese aumento o emitir un nuevo decreto ajustado a la ley. El salario mínimo debe subir, pero debe subir con base en la realidad económica, no en decisiones políticas. Porque cuando el salario mínimo se desconecta de la productividad, el resultado no es prosperidad, es informalidad y menos empleo formal. La economía no funciona por decretos, funciona por productividad. Si este análisis te aportó claridad, compártelo. Más personas necesitan entender cómo funcionan realmente las decisiones económicas del país. Suscríbete al canal para seguir analizando, con datos y sin ideología, los temas que afectan tu empleo, tu empresa y tu futuro. Aquí no opinamos por emociones. Analizamos con cifras. Nos vemos en el próximo video.